Isabel Vaughan Spruce era una voluntaria cristiana, directora de The March for Life, Marcha para la Vida en UK, United Kingdom, y ella fue arrestada 2 veces en Birmingham, el que es en el Reino Unido, y la razón por la cual fue arrestada fue única y exclusivamente por orar. Su primer arresto fue en noviembre del 2022, donde la policía de West Midlands le arrestó a ella por orar silenciosamente fuera de una clínica de abortos. La zona estaba bajo el orden de protección de espacios públicos que prohíbe las protestas incluso en oraciones. Ahora, consideren esto. Esta persona estaba orando en una clínica que estaba cerrada. Ni siquiera había gente entrando en ese lugar. Y ella no portaba ni carteles, ni interactuaba con nadie, pero ella fue arrestada por admitir que ella estaba orando en su mente en este lugar. El segundo arresto, en marzo de 2023, fue nuevamente arrestada por orar en silencio. Y el oficial de policía le pregunta que si es que estaba orando en silencio, en su cabeza, lo cual le dijo, y lo cual si es que estás haciendo esto es una ofensa. Y ella respondió, orar en silencio es una ofensa. Y ella fue arrestada. Nuevamente, el gobierno británico ha considerado implementar zonas de amortiguamiento nacionales en 150 metros alrededor de clínicas de aborto para prohibir actividades de oración, aun sean silenciosas. Esto incluso perjudica a aquellas personas que viven en los alrededores de esas clínicas, que también pueden estar orando en silencio en sus propias casas. El caso de esta señora ha suscitado preocupaciones sobre la criminalización de la oración silenciosa y la libertad de pensamiento en el Reino Unido. Y esta situación destaca algo sumamente importante que nosotros podemos vivir en la actualidad, y es el hecho de el estar de pie en medio de situaciones en las cuales tú tienes que profesar tu fe. Y si es que eso implica profesar tu fe, lo que tú crees, las consecuencias que recibirías por ello. Y cómo responder con gracia y mansedumbre cuando nuestra fe se pone a prueba. Ahora, sin lugar a dudas, el lugar de estudio que vamos a tener hoy, el ejemplo supremo, fue cómo reaccionó Jesús ante calumnias con una mansedumbre impresionante. En lugar de demostrar enojo, en lugar de demostrar descontento por las injusticias que él estaba encarando en ese momento, él fue demostrando su perfección, su santidad, y encarando con mansedumbre todas esas acusaciones. Él estuvo de pie, diciendo la verdad cuando todas las cosas estaban en su contra, que fue acusado injustamente y permaneció firme ante las calumnias. Después de que Jesucristo había sido arrestado, que fue lo que estudiamos la semana anterior, en el jardín de Getsemaní, como un vil criminal, y siendo abandonado por sus discípulos, fue llevado ahora a un juicio. El juicio sería el juicio más infame en la historia que se haya dado. Ya no estoy usando aquí una hipérbole al decir el juicio más infame, porque vamos a analizar todas las cosas injustas que ocurrieron en ese lugar. De la forma más corrupta y deshonesta que hubo este juicio de un concilio que realmente no se ha repetido en la historia de la humanidad. Y este es un pasaje que vamos a estudiar en Mateo capítulo 26, del 57 al 68. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 26, del 57 al 68. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti. Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos?
Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Señor, guíame, oh Santo Padre, en tu verdad. Que tu Espíritu nos permita aprender y comprender tu palabra, Señor, para que por tu luz podamos ver con claridad tu voluntad. Queremos encontrar en tu verdad la libertad en poder servirte, Señor, en obediencia. En tu voluntad, descubrir la paz que sobrepasa todo entendimiento y a través de Cristo nuestro Señor, guiar a las demás personas hacia ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esto es uno de los eventos que se encuentra también en todos los evangelios. Y en estos pasajes se presenta cómo Jesús fue llevado a un juicio que realmente fue completamente clandestino. Vemos aquí que la verdad estaba encarando un juicio en clandestino. A Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote y Juan hace referencia de que Jesús fue llevado primero ante Anás antes de llevarlo ante el sumo sacerdote Caifás, proporcionando una secuencia más completa. Eso es en Juan 18 del 12 al 13, donde menciona que entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Ahora, es muy importante entender, obviamente, qué es lo que dice el autor, entender la audiencia y entender específicamente cuáles son los personajes que estaban presentes en ese lugar para que podamos entender la profundidad de lo que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos que comprender quién era Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, que era oficialmente, él estuvo desde el año 18 al año 36 después de Cristo, el yerno de Anás. Él representaba la máxima autoridad religiosa del judaísmo en ese momento. Se podría ponerte un equivalente, imagínate como que si fuera el Papa en presencia de él. Tenía intereses personales y políticos en eliminar a Jesús e incluso podría haber tenido control del comercio del templo en ese tiempo. Es decir, que era el que estaba a cargo de las cosas que estaban ocurriendo ahí. Los principales sacerdotes, ancianos y escribas, que en conjunto se los conocía como el Sanedrín, representaban el consejo religioso y político judío, compuesto de miembros de la aristocracia sacerdotal, que eran más saduceos de ese grupo, y expertos de la ley, que eran fariseos. Estos eran considerados como los jueces de juicio. Aunque tenían el veredicto ya dado, ellos en lugar de tratar de evaluar la verdad, ellos ya vinieron con una idea preconcebida de que era culpable Jesús. Ellos buscaron testigos falsos para mantenerse una apariencia legal, supuestamente. Y estos también son los personajes que tenemos que entender, los testigos falsos. Estas personas que tergiversaron la palabra de Jesús representaban la corrupción del sistema judío religioso. Aunque su testimonio no coincidía plenamente, sirvieron de pretexto para continuar con el proceso judicial. Y por último, los alguaciles y servidores del sumo sacerdote, funcionarios del templo que servían bajo la autoridad del sumo sacerdote. Ellos fueron los que se burlaron, se escupieron, golpearon y abofetaron a Jesús tras el veredicto. Su violencia refleja el odio religioso institucionalizado y también son los que aparecen en el versículo 58 cuando Pedro se sienta con ellos. En esto tenemos que considerar también qué clase de juicio se está dando. Porque si es que hablamos esto acerca de juicio, en tu mente automáticamente va a pensar que estás en una corte donde está un juez, donde vas a ver el jurado y un grupo de personas alrededor. Pero la situación aquí era un estilo diferente. Estamos hablando de un contexto diferente, una época diferente y la forma como se daba era una situación diferente. Pero aún así, este tipo de juicio que se dio con él era completamente ilegal. Este juicio clandestino realmente rompió con todos los preceptos que se tenía que hacer para un juicio en ese entonces. En primer lugar, la ilegitimidad del juicio según la ley judía, en el hecho que el juicio de Jesús violó normas fundamentales del sistema legal judío de la época. Por ejemplo, el juicio nocturno era prohibido. El Mishnah, que establece que no se debería celebrar juicios capitales de noche ni en fiestas. Este es prácticamente un conjunto de leyes que determinaba cómo tendría que hacerse un juicio. Pero sin embargo, el juicio de Jesús se realizó en la noche y en Pascua.
el veredicto en un solo día. Según la ley, en causas de pena de muerte del veredicto debía emitirse al siguiente día el juicio, no en la misma noche. Aquí el veredicto de muerte fue proporcionado de inmediato, demostrando que esto no era un juicio justo en lo absoluto. Tercero, la falta de defensor legal. El acusado se le debería permitir un defensor que pudiera responder a los cargos. Y Jesús fue interrogado y condenado sin ningún tipo de representación. La manipulación de testigos. El Sanedrín buscó testigos falsos, lo cual ya invalida el procedimiento judicial en lo absoluto. El siguiente aspecto es considerar las consideraciones históricas y críticas. Aunque algunas de estas normas se encuentran en el Mishnah, nuevamente esos son los tratados del Sanedrín, las normas como el Sanedrín tenía que ejecutar un juicio, que esto fue escrito en el año 70 después de Cristo. No todas las leyes rabínicas eran plenamente vigentes en los tiempos de Jesús, pero aún así muchas reflejan tradiciones ya conocidas, por lo que se celebra el juicio en la noche, siendo históricamente sospechosa el hecho de que en el Evangelio se ha mencionado que era de noche, era para recalcar que algo estaba mal aquí. La reunión fue convocada apresuradamente, lo que sugiere una intención política más que jurídica. Es el hecho de que había una persecución política más que por el hecho de llevar la ley a cabalidad. Y las motivaciones ilegítimas. Considera que solo buscaban una excusa para ejecutar a Jesús. El juicio no buscaba una verdadera justicia, sino una excusa para poder matarlo, a quien ya habían decidido de antemano que lo iban a condenar. Y manipularon todo el proceso. El sumo sacerdote manipula el proceso, incluso forzando una confesión bajo juramento, lo cual también era un cuestionamiento legalmente incorrecto. Un comentarista menciona: en los anales de la jurisprudencia no hay parodia de juicio celebrado que sea más vergonzoso que este. El juicio de Jesús en el Sanedrín, celebrado en la noche, sin evidencias válidas, con testigos manipulados, sin defensor y con veredicto inmediato, fue una violación flagrante tanto como en el espíritu como en la letra judía. No había absolutamente nada justo en esta situación. Jesús prácticamente está enfrente de un grupo de víboras que estaba dispuesto a atacarlo y no buscar su inocencia, sino buscar una excusa de cómo matarlo. En todo esto, Jesús se encuentra en esta situación, encarando esta injusticia. Y aquí viene un contraste muy interesante que Mateo presenta aquí. Es el hecho de que también incluye a Pedro en la historia. Tanto Lucas como Marcos relatan de igual manera que Pedro estaba siguiendo. Y él estaba siguiendo de lejos. Este joven Pedro, recuerden que los apóstoles debían tener una edad promedio de adolescencia, en sus edades de, por decir, 14, 19 años. Pedro podría haber tenido alrededor de joven 20 años. Y él continúa siguiendo a Jesús, pero desde lejos, lo cual acentúa una tensión espiritual de Pedro. Indica un distanciamiento no solamente físico, sino también un distanciamiento emocional y espiritual con su maestro. Pedro seguía motivado por amor y por preocupación en su maestro, aunque estaba completamente dominado por el miedo de qué es lo que le iba a pasar a él. Pedro siguió de lejos, pero tenemos que darle crédito. Por lo menos siguió. ¿Dónde están los otros? No aparecieron para nada. Su caída fue no por amar a Cristo, sino por el temor. La sinceridad del Evangelio es impresionante. Cuando lees las Escrituras, eso es algo que testifica que la palabra de Dios es verdadera, ya que no pone a sus héroes en una posición tan vergonzosa como esta tampoco. Es bastante honesta. No oculta ni siquiera la vergüenza de sus héroes como nosotros percibiríamos. En sí no tenía de qué preocuparse. Pedro no tenía ninguna razón por la cual preocuparse, porque en primer lugar, considerando que el sumo sacerdote y los líderes religiosos estaban enfocados en capturar y atacar a Jesús primordialmente. Y también debemos recordar que Jesús anteriormente en el jardín de Getsemaní, él intercedió por sus discípulos. El hecho de que a mí es la persona que vienen a buscar, así que déjenlos a ellos. Lo cual, esta es una protección no solo de maestros, sino una protección soberana. Si Jesús dice, a ellos no les hagan nada, eso es una orden que le está dando a los soldados. Por ende, Pedro no tenía por qué preocuparse. Pero este paralelismo que vemos entre Pedro y Jesús, aquí se puede dar un interesante contraste, ya que presenta, mientras que Jesús está llevado al juicio, está en presente de una situación injusta, Pedro comienza su propio proceso
de tentación y caída. Pedro está cumpliendo lo que Jesús dijo en Mateo 26:34 en la negación. Él estaba prácticamente en un lugar protegido, por decirlo de esa forma, en un lugar cómodo, en un lugar distanciado de la acusación de estas personas, mientras que Jesús, como menciona Isaías 53:7, está en silencio ante la opresión. Pedro está sentado disfrutando de la fogata. Jesús está enfrente de un grupo de personas que está dispuesto a destruirlo a toda costa. La comodidad en contraste con la aflicción. El uso estructural dual de Jesús dentro y Pedro fuera recalca el contraste de la fidelidad y la debilidad. Pedro, al entrar en el patio y sentarse con los alguaciles, está participando de un acto que recuerda un lenguaje de advertencia que leemos en Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aunque Pedro actuó por amor y temor, su proximidad física con los enemigos de Cristo en ese momento lo ubica simbólicamente en la silla de los escarnecedores. Pedro estuvo en el lugar incorrecto con la gente equivocada haciendo lo incorrecto, que lo llevó a negar a su maestro. Al estar con los enemigos de Cristo, Pedro pierde su testimonio visible. El estar sentado con ellos sugiere una asociación impropia que pone en duda su integridad. La integridad no solo es interna, también es visible. La falta de claridad en nuestra postura pública da espacio a la confusión, al escándalo y a la caída. La integridad no se mide solo por lo que creemos o por lo que decimos, sino en las decisiones que tomamos cuando la presión es más intensa. Pedro se encuentra en un lugar donde no podía ser fiel y permanecer cómodo al mismo tiempo. Considera el carácter de un cristiano, se pone a prueba en el cruce entre la convicción y la conveniencia. Asociarse sin discernimiento con ambientes hostiles a la fe puede comprometer tu testimonio. La integridad requiere coherencia. No basta solo con amar a Cristo. Debemos también apartarnos de contextos que niegan a nuestro Dios. Esa es la frase tan común que nosotros escuchamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Considera con quién te sientas. Y no digo que veas a tu esposa así como que no. Pero me refiero en tu vida. Considera con quién te sientas en la comodidad cultural. Esa asociación con esas amistades, ¿realmente vale la pena la compañía? ¿Realmente vale la pena la comodidad? ¿Realmente vale la pena cualquier beneficio que te pueda dar ese tipo de amistades o asociación a expensas del testimonio del Evangelio? Porque si es que tú estás asociado con un grupo de personas que realmente tiene una reputación negativa, que va en contra de lo que Dios ha establecido, y tú te asocias con ellos como que si te confundieran dentro del grupo, ¿qué tan fácil va a ser para ti el poder predicar el Evangelio cuando la gente sabe con quién estás? ¿Estás con quien te ayuda a ser fiel o con quienes te empujan o te hacen dudar o te callan o niegan tu fe? Considera. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ese tipo de personas realmente viene a ser una influencia para ti en lo positivo? ¿En hacerte crecer en conocer a Dios? ¿O viene a ser una influencia en apartarte de profundizar más en el conocer acerca de Cristo? Recuerdo haber escuchado un testimonio de unos padres que decían enviar a sus hijos a la escuela con la intención, padres cristianos bien intencionados, que me acuerdo que me dijeron, yo estoy enviando a mis hijos como misioneros a la escuela. Lo cual me parece una idea excelente, pero el problema es el hecho de que tus hijos realmente es como enviar, de la misma, y le dije esta analogía, es como que te estaría enviando a ti a la batalla sin tener el entrenamiento apropiado, sin saber cómo usar un arma. Si es que la situación es cual estás enviando a tu hijo a la escuela, en ese sentido, me imagino que tienes que estar entrenándolo constante y diariamente para que pueda enfrentar cada una de las cosas que va a hacer. Porque de caso contrario, déjame decirte que ese muchacho va a tener una influencia del mundo que va a contaminar su forma de pensar.
En contraste, vemos a Jesús, quien estuvo de pie enfrentando calumnias, calumniando la verdad con motivo de muerte, prácticamente viene a ser esta sección del 59 al 63, donde los principales sacerdotes del concilio realmente querían buscar una razón para acusarlo. Esa hipocresía del juicio buscaba testigos para justificar una sentencia ya decidida, como mencioné anteriormente. El fin era cómo podemos sacar una razón para matar a Jesús. Caifás estaba empeñado en condenar a muerte a Jesús por varias razones. Jesús cuestionaba abiertamente la autoridad religiosa de los líderes y denunciaba su hipocresía. Recuerden que en transcurso de lo que hemos estudiado en Mateo, hubo un momento donde Jesús ya comenzó a lidiar con los líderes religiosos y la relación que tenía con los líderes religiosos realmente no fue nada positiva. Esto afectaba directamente el estatus de Caifás como sumo sacerdote también. Jesús criticó el templo, profetizó la destrucción del templo y purificó sus atrios, lo cual iba en contra del corazón del sistema religioso que Caifás representaba. Caifás nuevamente se pudo haber considerado como ese líder que también tenía un control económico del templo. Estudiamos acerca de que cuando la gente iba al templo para poder sacrificar, muchos viajaban desde muy lejos, por ende, no podían traer sus animales, porque si es que traían una ovejita para sacrificarla, y si es que en el transcurso esa oveja por alguna razón se lastimaba o algo por el estilo, esa oveja ya no era considerada digna para sacrificio. Por ende, la gente que venía desde lejos traía dinero, llegaba al templo, cambiaba ese dinero y compraba un animal en ese lugar. Lamentablemente, lo que ocurrió en ese tiempo es el hecho de que, primero, el cambio de moneda era injusto dentro del templo. Y aparte del cambio de moneda, si es que una persona tal vez traía su paloma o su animal para sacrificio, los sacerdotes eran los que determinaban si es que estaba bien o estaba mal. Y en la mayoría de los casos, esa paloma o ese animal venía y se lo presentaba al sacerdote y el sacerdote decía, ¿sabes qué? Este animal no funciona. Pero déjame decirte que aquí en la tienda llamada Caifás, puedes comprar específicamente un animal adecuado que nosotros vamos a probar. Y considera esto. El precio era, si no el doble, tal vez el triple de lo que le hubiera costado a una persona. ¿Y quién estaba considerado en control de todo esto? Caifás. Caifás estaba involucrado en este sistema comercial del templo y que beneficiándose a la venta de animales por sacrificios y cambio de monedas, obviamente que ver este personaje que viene y destruye todo, que vuelca las mesas y que acusa al sistema religioso, no le cayó muy bien. Caifás temía una revuelta popular causada por el fervor mesiánico que rodeaba a Jesús también, especialmente los días de Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos. En la entrada de Jesús en Pascua, se dieron cuenta que estudiamos esto, que mucha gente realmente puso sus mantos en el piso, hojas, y la idea era el hecho de exaltar la entrada triunfal de Jesús. Y esto es algo que Caifás también y los líderes religiosos criticaron muchísimo. Si surgía un conflicto o agitación, los romanos podían intervenir militarmente y lamentablemente los privilegios religiosos y tanto el sacerdote iban a perder toda la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo judío. Entonces puedes entender, si es que nos ponemos una mente malévola dentro del grupo, Jesús realmente no tenía nada bueno que ofrecernos. Si nosotros éramos parte del Sanedrín y si es que eres el sumo sacerdote, tú pensarías, esta persona definitivamente tengo que eliminarla, porque va en contra de todo lo que yo quiero, lo que yo busco. Y en esto consigue dos testigos falsos. La insistencia de dos testigos revela una pretensión de legalidad. ¿Y por qué dos testigos falsos? Ahora, nuevamente, tenemos que entender culturalmente qué significa esto. En Deuteronomio 19:15 menciona, no se levantará un solo testigo contra un hombre o por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de ¿cuántos dice aquí? 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Considera lo que menciona aquí, esto también es muy importante. Y los jueces, ¿qué dice aquí? Los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente. Ahora, ¿quién proporcionó los testigos? El mismo Sanedrín. La palabra de Jesús que mencionó cuando estos testigos declararon,
yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, considera que estas palabras eran interpretadas como una amenaza sediciosa, una amenaza en contra de algo que Roma consideraría severamente como una insurrección. Pero Jesús, presentado como el verdadero templo y Mesías, el Hijo de Dios exaltado, mencionó estas palabras. Considera lo que dice. Jesús respondió, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura en que la palabra de Jesús había hablado. Los 2 testigos falsos alteraron esta frase. En lugar de citar destruir este templo, ellos afirmaron que Jesús dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Le atribuyen a Jesús una amenaza directa, como si él mismo planease destruir el templo físico, lo cual habría sido interpretado como un acto de blasfemia contra un lugar santo y una provocación política contra el sistema religioso y también romano, porque los romanos son los que tenían control de la ciudad. Los romanos son los que decidían qué es lo que iba a ocurrir o no en ese lugar. La acusación tenía la intención de pintar a Jesús como un rebelde contra el templo y el sistema establecido, pero sus palabras fueron sacadas del contexto con malicia. Ya puedes darte cuenta que aquellos que toman el texto fuera de contexto sacan un pretexto que hasta ahora se aplica. Querían presentar a Jesús como una amenaza revolucionaria que podía justificar su ejecución, también desde la perspectiva romana. Pero aquí el sumo sacerdote se lanza por el hecho que le dice, no respondes nada a lo que te están acusando. La ilegalidad de este proceso judicial era absurda porque prácticamente le estaba diciendo, ¿por qué no te autoinculpas? Responde a lo que te están diciendo. Es como podría hacerse una acusación cuando aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, es que estás manejando, y esto es algo que funciona aquí en la Constitución de los Estados Unidos, donde puedes aplicar la quinta enmienda, donde tú puedes mantenerte callado. No puedes autoculparte de algo que se te ha dicho. Es por eso que si es que alguna vez estás manejando y te detiene la policía y te dice, la pregunta típica que te preguntan, ¿entiende por qué te detuvieron? ¿Te entiendes por qué te detuvo? Y ellos están esperando que te autoinculpes. Así que en esos casos es mejor no decir nada. No tienes por qué decir nada. El sumo sacerdote quería que Jesús se autoinculpe, pero él se quedó callado. Este verbo imperfecto activo de guardar silencio indica un silencio prolongado, cargado de un significado profético y judicial. Jesús se quedó callado. Es incómodo el silencio, ¿verdad? Porque quieres escuchar algo, quieres que alguien responda algo, pero no. Él se quedó tranquilo. El silencio de Jesús cumple las Escrituras, pero también actúa como juicio contra sus acusaciones. En Isaías 53:7 menciona, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanecen muda. Él no abrió su boca. El silencio de Cristo retumbaba más que las palabras que aquellos que le acusaban con mentiras. Puedes imaginar el silencio de Cristo y aquellos acusadores, tanto los 2 testigos como el resto de personas que estaban frente de él, que él solo se quedaba callado y les quedaba viendo. Y tú sabes que estás mintiendo, tú sabes que los líderes religiosos habían creado toda esta patraña y Jesús solo te está viendo. Y él sabe que estás mintiendo. Era una acusación. Su silencio era mucho más entumecedor que las palabras que ellos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero. Jesús nunca mencionó algo falso. La integridad de Jesús era inquebrantable. Y esta integridad inquebrantable en Cristo puede encarar cualquier injusticia o calumnia con mansedumbre, con dominio propio. Cuando tú sabes la verdad, cuando tú dices la verdad, cuando tú actúas en verdad, no tienes por qué temer. Tú solo te pones firme y actúas y haces lo que Dios te ha dicho que hagas. Pero qué diferencia es cuando existe una mentira en ti, ¿verdad? Cuando alguien te encuentra que estás engañando y realmente
te haces pequeño. Pero cuando dices la verdad y estás actuando en verdad, la integridad es realmente lo que te hace permanecer de pie. Y eso es lo que hizo que Cristo pueda encarar a sus calumniadores con mansedumbre. Ellos obviamente no se quedaron a gusto, es que Jesús se quede callado. Ellos necesitaban buscar una razón para poder hacer lo que a él. Y aquí es donde salió al aire algo que ellos no esperaban, la verdad que no quisieron aceptar. Y aquí vemos que Caifás hace algo que va fuera de lo normal. El sumo sacerdote menciona que le ordena en nombre del Dios viviente. Ahora, le dice que hable en juramento. Dice te ordeno. En otras traducciones menciona conjuro por el Dios viviente. Era la forma más seria de interrogación judía en el judaísmo. En jurisprudencia judía, esta fórmula tenía un peso legal obligatorio. La acusación estaba normalmente para la persona que estaba comprometida en responder no importa qué. En Números 30:2 menciona, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Levíticos 19:12 menciona, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así en nombre de Dios, yo soy el Señor. Le está diciendo que jure prácticamente y que hable en nombre de Dios. Pero aquí viene una pregunta interesante para nosotros. ¿Está mal jurar por Dios? Muchas veces escuchamos esta frase. ¿Cuántos han escuchado personas, te juro por Dios que yo no me comí la última galleta que estaba ahí? Te juro por... Y comienzan a involucrar la palabra Dios y jurar conjunto. Y esto puede ser correcto o incorrecto dependiendo del contexto y la intención. En entornos formales y solemnes como en un tribunal o en votos matrimoniales, invocar el nombre de Dios puede ser apropiado siempre que se haga con reverencia y verdad. Sin embargo, usar esta expresión en tono ligero, bromista o exagerado, como frases cotidianas o jactanciosas, constituye un uso frívolo e irreverente del nombre divino. Eso sería el bordear tomar el nombre de Dios en vano. Esto viola el mandamiento de Éxodo 27, que prohíbe el tomar el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su Dios en vano. Porque, considera esto, qué irreverente suena el hecho de que tú digas, te juro por Dios, cuando lo siguiente que vas a decir no tiene nada de verdad. Prácticamente estás tomando el nombre de Dios, la atribución de Dios Todopoderoso, y arrastrándola y ensuciándola con algo tan trivial. Considera que Jesús mencionó esto en Mateo capítulo 5, 33 al 37, de enseñar a los creyentes que no necesitan jurar constantemente, pues su palabra debe ser confiable por sí misma. Menciona, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Considera esto. Si tú has nacido nuevamente, ¿quién es el que vive en ti? Cristo. Si Cristo vive en ti, eres un testimonio de Dios ante la humanidad. Eres un representante de Dios. Eres un embajador de Dios. Por ende, tu sí tiene que ser sí, tu no tiene que ser no. No necesitas añadirle un juramento por Dios cuando tú ya eres un representante de Dios. El nombre de Dios debe usarse con temor reverente, no como muletilla emocional o argumento para reforzar una credibilidad. Jurar por Dios solo es aceptable en contextos solemnes donde su santidad es reconocida y honrada. Considera lo que dice Hebreos 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostraremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso, cuando la gente toma el nombre de Dios en vano, y sobre todo en inglés, el usar el nombre de Dios como una mala palabra, es algo sumamente irreverente, que debería dar escalofríos a la persona que le escucha por lo que la persona que está diciendo de su boca tiene que encarar ante el Dios Todopoderoso. En el caso del sumo sacerdote que le pide a Jesús que jure por Dios, el que Caifás haya ordenado a Jesús por juramento revelar una estrategia que prácticamente él estaba desesperado. Los testigos realmente no se están acordando, la gente no está creyendo. Tengo que de alguna forma forzar a que Jesús hable. Y lo pone en esta situación. Era realmente una estrategia desesperada de su parte. Al no lograr avanzar con testigos, cambia de táctica y recurre a un juramento legal para forzar a Jesús a hablar. En este momento, Caifás deja de actuar como juez imparcial y se convierte en un fiscal acusador, violando así el rol que tenía a su cargo. Caifás recurre a forzar a Jesús a hablar de algo que Caifás sabía de Jesús. Jesús se había identificado como hijo de Dios y él Caifás deseaba que Jesús confesara eso verbalmente. Caifás sabía que este título, entendido en un contexto judío, implicaba una divinidad y una autoridad mesiánica y una relación única con Dios. Pero Caifás recibió más que una simple afirmación a su trampa. Caifás forzó a Jesús a decir algo, pero Caifás no estaba listo para escuchar lo que él tenía que decir. Jesús le dice, tú lo has dicho. La fórmula afirmativa revela en Marcos que Jesús responde, y me encanta lo que añade Marcos, el hecho de que dice, Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Esa expresión, yo soy, de ego en mí, es una traducción que vendría a ser una conexión directamente de lo que mencionó en Éxodo, cuando Moisés le preguntó a Dios, y cuando me envíen a preguntar qué Dios fue el que me envió, ¿qué les voy a decir? Yo soy. Algo que no mencioné incluso en el estudio anterior fue cuando los soldados fueron a arrestar a Jesús y ellos preguntaron quién era y Jesús responde, ego en mí. Y Juan menciona que todos se cayeron al Jesús solo mencionar esta frase. Ego en mí, yo soy. Pero esto no fue suficiente. Esa es la parte que cuando estaba leyendo me dio escalofríos al entender la respuesta y las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús cita textos mesiánicos para revelar su identidad y rol escatológico. Él está dando una afirmación con respecto a quién era Él. Salmo 110:1 menciona, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. ¿Quién se sienta a la diestra más que Dios? Daniel 7:13, seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, quien se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Al hablar bajo juramento, considera esto. El sumo sacerdote le dice, declara, ¿eres tú el Dios viviente? Jesús no solo responde sí, sino que Jesús declara su identidad en términos que invierte el juicio. Ellos están juiciando a Jesús enfrente, donde están acusándolo falsamente, y Jesús le responde, el juez que está enfrente de ti va a enjuiciarte en el futuro. El juicio humano de Jesús anticipaba el juicio divino sobre la humanidad. Jesús no solo es el acusado, sino es el juez final en quienes va a juzgar a aquellos que le estaba juzgando. Jesús estaba delante del Sanedrín como acusado, pero su respuesta declara que Él es el juez final de cada uno de los que estaba enfrente de Él. Su afirmación de que estaba sentado en el trono es un acto de fe triunfante que anticipa su victoria sobre la muerte y la resurrección. Esto es algo que incluso Esteban pudo testificar en Hechos 7:55.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. La afirmación de Jesús es más que afirmativa, es una autodeclaración mesiánica y divina, que aquellos que estaban enjuiciándolo por mentiras, aquellos que estaban buscándolo por calumnias, van a tener que rendir cuentas ante el Dios Todopoderoso que estaba ante sus narices y les está diciendo, yo voy a ser su próximo juez. Ahora, como sumo sacerdote, escuchar esas cosas, obviamente, la reacción que tuvo era de esperarse. Él rasga las vestiduras para un gesto que era tradicionalmente de luto o de escándalo religioso, pero curiosamente prohibido para el sumo sacerdote de hacer. En Levíticos 21:10 menciona, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ¿y qué menciona aquí? Ni rasgará sus vestiduras. La prohibición tenía como propósito de preservar la dignidad y la santidad del oficio sacerdotal, especialmente en actos públicos o de juicio o de duelo. Caifás rasgó sus ropas como gesto teatral para simular un celo piadoso de lo que acaba de escuchar y dar la impresión de que Jesús había cometido la blasfemia más grave. El gesto fue una actuación dramática destinada a influir en el Sanedrín y justificar una condena que ya estaba decidida. Aunque Caifás violó la ley en rasgar su ropa, su acción tenía un significado profético involuntario. Y esta es otra parte que me causa increíble satisfacción en leer y la profundidad en cómo Dios explica todo esto. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras en presencia de aquel que iba a ser el sumo sacerdote que lo iba a reemplazar en su función. Ese sumo sacerdote que se revela ante él. Es decir, el romper su túnica, Caifás está rompiendo simbólicamente el sistema sacerdotal levítico, dando paso a un nuevo sacerdote supremo que es Cristo. En Hebreos 7:12 menciona, porque cuando se cambia de sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. En Hebreos 7 más adelante menciona en versículo 23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuvieran tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Es impresionante esto. El ver al Dios Todopoderoso en estas situaciones y en este acto que Caifás no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, rompiéndose sus mantos, pero dándose cuenta que sí, te debes de romper los mantos porque ya no eres necesario. Cristo es el nuevo sacerdote que va a cubrir todos los pecados, va a eliminar todos los pecados. Ya no se necesita un sacrificio constante y continuo en el templo. Cristo es suficiente. No necesitamos nada de actividades religiosas, no necesitamos nada de obras personales. Cristo es suficiente. Él es nuestro único mediador. Él es el único intercesor. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Nadie. Caifás, que se había rasgado las vestiduras en señal de condena, comienza a preguntar, ¿qué les parece? Necesitaba un acuerdo oficial del concilio para proceder con la acusación de blasfemia. En Levíticos 24:16 menciona además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Entonces Caifás quería compartir la carga del veredicto entre todos los líderes presentes, disimulando su propia iniciativa.
Caifás, aunque era el sumo sacerdote, no actuaba como un tirano, sino como un estratega que manipulaba a su favor el sistema legal y emociones del concilio. Imagínate, si la gente que sabía que Caifás, siendo sumo sacerdote, no podía romperse la ropa y ve que está haciendo esto, no, es increíble, no, definitivamente hay que matarlo a este Jesús. Estaba manipulando a la gente. Y la reacción de ellos, obviamente, escupieron, le dieron puñetazos, abofetearon a Jesús. Hicieron adivina, ¿quién te está pegando? Estas secciones demuestran que Jesús fue tratado como el peor de los delincuentes. Exactamente como los profetas habían anunciado. Isaías 56, ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias o salivazos. Escupir en el rostro, según la cultura judía, incluso hasta hoy, del primer siglo, era una de las formas más graves de insulto público. Equivalía a decir, tú eres impuro, tú eres repugnante, tú eres indigno. ¿Y sabes qué? Jesús se hizo repugnante. Jesús se hizo indigno. Jesús se hizo impuro. Por ti y por mí. Él fue maldecido en la cruz para que tú y yo seamos bendecidos. Amén. Él cargó con nuestras iniquidades, con nuestras culpas, para que nosotros podamos recibir la bendición más increíble de ser adoptados dentro de la familia de Dios. Y Jesús se mantuvo de pie ahí. No se fue. Estuvo de pie ahí. Estos actos no fueron violentos, sino simbólicamente cargados de rechazo espiritual. Niegan que Jesús sea el rey, el profeta y el sacerdote. Considera esto. Jesús pudo haber evitado nuevamente el tomar la copa, evadiendo la respuesta. Jesús pudo haber respondido, ¿sabes qué? No, creo que me lo interpretaron, no, yo no soy el Hijo de Dios, y poder evitar y escaparse de esta situación. Pero Él está de pie, honrando la verdad, porque vino con un propósito de cumplir la voluntad del Padre. Y no iba a evitarlo. Así tenía que sufrir lo que tenía que sufrir. Lo que menciona Juan Crisóstomo es muy correcto aquí. Cristo no negó ser el Hijo de Dios, sino que lo confirmó abiertamente, aún sabiendo que esta confesión lo llevaría a la cruz. Con esto enseñó a todos a preferir la verdad antes que la vida misma. Si Jesús estuvo dispuesto a estar de pie por ti y por mí, ¿cuántas veces tú has hecho lo mismo por Él? Cuando alguien ataca tu fe, cuando alguien ataca a Dios, o cuando alguien cuestiona lo que mencionan las Escrituras, has estado de pie defendiendo la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios necesita ser defendida, no porque Dios necesita ser defendido, sino por el hecho de que tú estás representando a aquel que dio su vida por ti. Considera esto. Mateo nos explica claramente que Jesús tuvo que encarar un juicio clandestino delante de aquellos que fundamentalmente deberían de haberlo reconocido. Fuera del resto de personas que estuvieran en Jerusalén en ese entonces, fuera de cualquier individuo que tenía que reconocer más claramente el Mesías, Era específicamente el Sanedrín. era específicamente el sumo sacerdote. Pero no, lo rechazaron. Fue calumniado con mentiras con el fin de darle muerte. Tergiversaron sus palabras y completamente desinteresados en descubrir la verdad. Y cuando responde claramente, afirmando su gloria y su identidad, eligieron considerarlo como mentiroso y blasfemo, golpeándolo y humillándole a aquel que tenía la oportunidad de salvarlos, aquel que tenía la oportunidad de liberarlos del pecado. Para los judíos cristianos que recibieron el Evangelio del primer siglo, este pasaje demostraba que Jesús fue condenado por decir la verdad sobre su identidad. Y esto los animaba a aquellos cristianos judíos del primer siglo a poder estar de pie en contra de la persecución. Estos cristianos que decían perseguidos
podían recordar este pasaje y decir, si Cristo estuvo de pie, si mi Maestro estuvo sufriendo todas estas cosas, ¿quién soy yo o qué puedo esperar menos de lo que hacen con mi Maestro y con mi Señor? Él ofreció un consuelo, que el Hijo del Hombre fue exaltado y ese Hijo del Hombre también conoció el sufrimiento. Y eso es lo que me encanta acerca de nuestro Dios, que cuando oras a un Dios extraño, tienes esa desconexión de que ese Dios no se relaciona contigo, pero Jesús es diferente. Porque tú estás orando a un Dios que sabe acerca del dolor, que entiende acerca del sufrimiento, que no es ajeno a todas esas cosas. El juicio injusto anticipa el juicio final, donde el juez será Cristo. En Apocalipsis 1:7 menciona, y Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Así. Considera esto. La próxima vez que estés en una situación donde tu fe se ponga a prueba, ¿vas a tomar una actitud de Pedro, de sentirte a gusto y de no confrontar la situación? ¿O una posición como Jesús, de decir la verdad, donde tu integridad es la que va a hablar también? Considera si tus palabras y acciones dan testimonio de tu fe, o tal vez esas palabras o acciones la niegan. La justicia humana puede ser torcida y vamos a encontrarnos con situaciones donde se nos va a acusar injustamente. Pero considera que si es que tú tienes una vida de integridad, donde tu integridad implica el hecho de no solo las cosas que haces en público, sino también y especialmente las cosas que haces en privado, son las que te van a ayudar a estar de pie, caminando fielmente. Sabiendo que esa integridad inquebrantable que se encuentra en Cristo puede encarar cualquier injusticia o calumnia con mansedumbre. Jesús, a través de su silencio y confesión, se muestra como el Cordero sin mancha que iba a ser ofrecido por el pecado del mundo. Si tenemos ese privilegio y honor de llamarlo a Él nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, qué privilegio sería aún más el saber que tú tengas que encarar persecución o sufrimiento o acusaciones o calumnias por causa del Evangelio y que la gente te identifique con Él. Qué privilegio más grande el hecho de que la gente pueda identificarte con tu Señor y Salvador y permanecer fiel como Él es. Amén. Padre, Señor, gracias te damos por ser como eres y darnos ese ejemplo supremo, Señor. Tú eres el sacerdote perfecto y gracias, Señor, te damos por darnos este nuevo convenio. Esta oportunidad de poder ser partes de tu familia, Señor, no por nada de lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que tú has hecho exclusivamente por nosotros. Tú diste tu vida por nosotros, Señor, y lo mínimo que podemos hacer es dar nuestra vida por ti, el vivir por ti, el representarte, Señor, siendo la sal y la luz que tú nos has llamado a ser. Bendícenos, Padre Santo, en poder ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, como embajadores, Señor, con integridad, sin quebrantamiento, Señor, encarando cualquier injusticia o calumnia con la misma mansedumbre que tú lo hiciste. En tu nombre te lo pedimos. Amén.